Hola amigos. En este video voy a explicar rápidamente cómo realizar el cableado para controlar 3 bombillos desde un interruptor simple, usando como ejemplo circuitos comparativos y más. Así que, quédate a ver este video. Primeramente, veamos qué es un circuito en paralelo y un circuito en serie. En un circuito paralelo, todos los componentes, para este caso los 3 bombillos, están conectados de manera que sus bornes extremos están conectados entre sí, un lado a la fase, que pasa a través del interruptor, y el otro al neutro. Si presionamos el interruptor, la corriente fluirá tal como se muestra a una frecuencia de 50 o 60 Hz. Si un bombillo es retirado o se malogra, los demás no se verán afectados y seguirán funcionando con normalidad. En un circuito en serie, todos los bombillos están conectados de manera que sus bornes extremos están conectados uno a continuación del otro, y sus extremos van conectados uno a la fase, que pasa a través del interruptor, y el otro extremo al neutro. Si presionamos el interruptor, la corriente empezará a circular por todos los bombillos tal como se muestra. Si un bombillo es retirado o se malogra, los demás se verán afectados y dejarán de iluminar. Además, los bombillos conectados de esta forma están limitados en cuanto a su potencia y algunos iluminarán menos que otros. Por este motivo es que todo el cableado eléctrico que se hace en una vivienda, ya sea para alumbrado o tomacorrientes, es de tal manera que formen un circuito en paralelo. Ahora, veamos los componentes y herramientas que vamos a usar. Se va a necesitar 3 sockets, 3 bombillos, un interruptor simple. Yo en mi caso voy a ocupar un interruptor termomagnético, el cual usted ya lo tiene en su tablero eléctrico. También va a ser necesario de cables conductores. Y de herramientas voy a usar un cortador pelacables, cinta aislante para los empalmes, un destornillador para trabajos eléctricos. También puede usar un destornillador probador de fase, estos son los que se iluminan en la parte trasera cuando detectan la fase. Entonces eso sería todo lo necesario para realizar el cableado y conexión de los bombillos al interruptor simple. Para entender mejor todo esto, veamos una pequeña animación de cómo debe realizarse el cableado y la conexión. Aquí tenemos todos los elementos participantes. Primeramente, debe asegurarse que la palanca del interruptor o llave esté bajada o desconectada y así evitar recibir una descarga eléctrica. Desde el cable de fase se debe llevar hasta uno de los bornes del interruptor, desde el otro borne se lleva y se conecta al borne central de cada uno de los sockets. Desde el cable de neutro, ese se lleva directamente hasta los bombillos, el cual se debe conectar en el borne de la parte rosca de cada sockets. Entonces, de esta forma se haría todo el cableado y conexión. También es posible considerar un tercer cable y es el cable de tierra, el cual se conecta si es que las cajas octogonales de los bombillos o cajas rectangulares de los interruptores son de metal. Cuando ya se tiene todo el cableado y conexión realizada, se procede a subir la palanca de la llave que debería estar en su tablero eléctrico. Si presionamos el interruptor, los 3 bombillos deben encender al mismo tiempo, y si presionamos para apagarlo, se deben apagar de igual forma los 3 al mismo tiempo. Algo adicional aquí es lo siguiente: para el circuito de alumbrado, como mínimo se puede usar un cable conductor de sección 1.5 mm² junto a un interruptor termomagnético de 10 amperios. Pero, se recomienda usar cable conductor de sección 2.5 mm² y un interruptor termomagnético de 16 amperios. Aquí ya tenemos los elementos conectados formando un circuito paralelo. Por la parte superior tenemos el cable de neutro, el cual está conectado en el borne de la parte rosca de cada socket. Por el otro lado tenemos conectado el cable de fase, el cual se encuentra conectado en el borne de la parte central de cada socket. El cable color negro, que es la fase, es el que debe ir al interruptor. Aquí, aún no he conectado y tampoco he aislado el empalme, para indicarles cómo se debe hacer. Para este caso, el cable principal no se corta, solo se pela. Yo usé esta herramienta para quitar el aislante de este cable. Ahora voy a hacer el empalme de tal forma que quede así. Colocamos los cables de esta forma y envolvemos la punta de este cable alrededor del cable principal.
Procedemos a aislar los empalmes con cinta, aunque en algunos países usan barras conectoras y no hacen empalme como se muestra en este video. Colocamos los bombillos para hacer la prueba final. Una vez que ya tenemos todo listo con los cables aislados, energizamos el circuito subiendo la palanca de la llave. Presionamos el interruptor, y como vemos todos los bombillos se encienden. Estos iluminan con diferente intensidad puesto que son de diferente potencia y marca. Este es un circuito básico, que algunos de nuestros amigos que están viendo este video tal vez ya lo saben, pero no está de más la explicación para aquellos que quieren aprender sobre este hermoso ramo de la electricidad. Bueno amigos, hasta aquí este video. Si te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte esta información. Hasta luego.